Sos arquitecto formado en FADU, UBA, alumno de Solsona, Vara, Baudisone, había visto figuras de la arquitectura argentina y de Buenos Aires. Trabajaste con Claudio Bechstein entre el 97 y el 98. Después también entre el 2002 y 2004 te estableciste en Barcelona. Ahí estuviste con mucho contacto con algunos colectivos artísticos y de arquitectura como Z-Ban. Bueno, ahí también se conoció por ahí uno de tus primeros trabajos, la biblioteca de Bolsillo, sí, la biblioteca de Bolsillo, que por ahí adelantan un poco lo que después se ve en algunas obras posteriores, como la lógica del ensamblaje, el tema de la articulación de piezas para conformar espacios, lo transportable y móvil, todas esas cuestiones que por ahí son interesantes. Eh, sí, también que editaste la revista UR, 3 números entre el 2006 y 2009, que por ahí también adelantan un poco tus búsquedas posteriores. Y tenés una amplia trayectoria con una oficina propia, la Oficina de Arquitectura Ariel Jakubowicz, donde tenés como dos ramas o dos lógicas, una más de proyecto arquitectónico a través de encargos y concursos, y otra más de articulación de actores en el territorio, que vos hablás como de un diseño, de un proyecto asambleario. Eh, Quizás, bueno, y a esos trabajos los abordás más con CAPA, que es el Colectivo de Arquitectura Pública Asamblearia. En realidad la entrevista iba a ir más hacia ese lado porque es para un canal de diseño participativo. Entonces por ahí recomiendo a todos los que vean alguna parte de esta entrevista que sigan indagando en tu producción, en tu tan amplia producción, porque hay otros temas como vivienda colectiva, sobre espacio público, territorio y articulación de actores también que son como muy interesantes para seguir indagando en eso. Toda tu producción también está como muy acompañada de algunos periodos como docente en la FADU y en San Martín, docente investigador, y que también hiciste como mucho intercambio con los proyectos propios. Eh, Así que, bueno, no sé si hay algún dato biográfico que te No, parezca que influya en tu no laburo. es tan completa que hay cosas que ya ni Me me he olvidado. acordaba y que me las trajiste a la memoria. En un momento nos vinculamos con un lugar, con unas organizaciones que estaban ocupando un predio muy grande, Roca Negra, en el sur, en Lanús, en Monte Chingolo. Y a partir de esa eh, pequeña o acotada convocatoria que nos hicieron, a ver qué se nos ocurría, qué podemos pensar, vimos que las posibilidades eran muy grandes y a la vez que era eh, que no queríamos replicar formatos históricos o tradicionales de cómo el arquitecto se relaciona con una situación. No queríamos replicar eso y a la vez veíamos que era prácticamente imposible replicar eso, porque estas agrupaciones tenían otra forma de decir las cosas. Ajá. Entonces, un poco tomamos esa forma que es la asamblea, Uh-huh. de las organizaciones sociales, Uh-huh. de las organizaciones del territorio, en este caso organizaciones también piqueteras, que es el órgano que tienen para tomar decisiones, tiene un formato, tiene un protocolo, procedimiento, no sé. Uh-huh. Lo tomamos, lo llevamos al mundo que conocíamos, ¿no? El de los proyectos, el de la prefiguración de transformaciones posibles, Uh-huh. eh, y lo usamos, bueno, para distintas cosas que ahora te cuento, pero Uh-huh. básicamente ese fue nuestro primer acercamiento a desarrollar una herramienta de participación, Uh-huh. pero no por la participación en sí, Uh-huh. por eso está bien lo que vos comentabas, como se aleja un poco de, de la participación como una instancia particular de un proceso más largo, Uh-huh. donde
el especialista se acerca con opciones y vincula a otros actores a través de ese momento en particular, pero que en general son formas de legitimar procesos que no se hacen de manera colectiva. Son momentos muy particulares, como elegir entre opciones, o trabajar la participación más como desde la gestión, en lugar que desde el proyecto en sí mismo, desde el inicio de los proyectos. Entonces, lo asambleario tenía que ver con eso. En una asamblea hay como horizontalidad de voces, Claro. hay multiplicidad de intereses y también de actores que se pueden conectar a través de ese órgano de debate, pero también de producción. A nosotros nos interesaba la asamblea como una herramienta productiva, no para debatir, ponerse de acuerdo y después que nosotros vayamos a desarrollar. Como que esa asamblea de proyectos es una asamblea, es un tipo de asamblea, pero llevada al campo proyectual requiere que para que se desarrolle y avance, tiene que hacer avanzar los proyectos. Entonces tiene que ser productivo. Y no tiene que quedarse en una cuestión como discursiva, que la puede haber también en instancias discursivas, pero digamos, no es ese el objetivo, ni tampoco que el consenso se genere previo a la producción de los proyectos. Entonces, un poco no era tipo la asamblea para decidir qué se va a hacer y después nosotros íbamos, desarrollábamos y volvíamos con la propuesta, sino que en la asamblea, con una conjunción de actores que tienen posiciones, intereses, capacidades distintas, se puedan dar imaginaciones que si depende de un consenso previo no se llegaría. O sea, como ampliar el campo de la imaginación de lo que se puede hacer, de las demandas, de lo que se puede, como de las bases para generar el proyecto. Y en ese sentido era más como pensarlo como cómo generar las posibilidades para que se pueda surgir una arquitectura al mismo tiempo que se desarrolla esa arquitectura. Por ejemplo, el edificio que terminamos hace poco de viviendas con una cooperativa de docentes del conurbano. Digamos, nosotros entramos Biarritz. Sí, Biarritz. Claro, nosotros entramos como que ya venían haciendo esto, esta cooperativa. Tenían como una forma. Tenían una forma muy compleja y desarrollada. En Venezuela hicimos un trabajo que bueno, estaba inscrito en un programa que estaba muy bien pensado, muy bien implementado, y que tenía la condición de una restricción de tiempo muy fuerte. O sea, había que hacerlo en un mes, que terminaron siendo 5 semanas, pero había que hacerlo en el sentido de llegar a Venezuela, conectar con los colectivos, mudarse a un lugar que te asignaban, trabajar con otros grupos, o sea, un colectivo de arquitectura de afuera, un colectivo de Venezuela, pero de otro lugar al que íbamos, y trabajar con los colectivos de las organizaciones locales. En 5 semanas había que desarrollar el proyecto y construir. Claro. Es lo de espacios de paz. Sí, espacio de paz. Y nosotros hicimos el de Valle del Pino, que es un especie de pueblito, barrio, en la montaña, en una zona bastante turística cercana a la costa. Pero que esto está, digamos, se ve visualmente, pero está alejado de su conformación urbana y social. En La Guaira. En La Guaira, digamos, como en la montaña, y ese lugar había sido destruido por el
el deslave que hubo en el 99, fue justo cuando se votaba la Constitución bolivariana. Sí. Y fue un desastre gigante. Y este lugar quedó medio tapado por el barro. El lugar donde íbamos a trabajar era una casa que había quedado totalmente tapada por el barro. Bueno, y nosotros nos centramos ahí al llegar un poco de todo eso, de qué huellas había dejado en la memoria colectiva. Eso que eran asambleas un poco como para producir un material y otro poco para articular y gestionar las controversias. En esos talleres surgió esto del deslave, como una cosa que quedó en la memoria colectiva y nosotros lo descubrimos porque no se hablaba directamente del deslave, se hablaba de que había barrido la sombra. Entonces, y eso significaba que no había árboles. Y es muy importante. Ahí, especialmente a las horas del mediodía, que sí, no podés estar. Y que había barrido todo el sistema de provisión de agua. Entonces los caños iban todos aéreos. O sea, mirá, y parte de la imagen posterior del centro tiene que ver un poco con... Lo tomamos de unos dibujos de los chicos que siempre estaban llenos de unos árboles gigantes. Y de los pedidos también de los adultos de poder tener un lugar abierto pero a la sombra y ampliar las posibilidades que tenía la casa original para sí, y un poco tomando esa figura, la de la sombra, la del árbol, como derivado de esa tragedia del deslave, reconstruir eso de otra manera. Otro proyecto que recuerdo así siempre con mucho cariño y que fue muy puntual también, pero que fue muy interesante todo el despliegue de cómo se generó, cómo se desarrolló, que fue la biblioteca caminante, ¿no? Una cosa muy chiquita, es un mueble, que es como una especie de institución móvil, pero que es una especie de carromato hecho con restos encontrados en una escuela, ¿no? Como restos de pupitres. Con jóvenes, con los grupos docentes que ya venían trabajando en programas en paralelo a la escuela, dentro de la escuela, la biblioteca, y otros grupos que se sumaron para este proyecto, nosotros, y otros grupos de talleres de mapeo, de talleres de impresión textil, serigrafía, bueno, toda una especie de conglomerado de grupos, no organizaciones, sino grupos que hacen cosas en el territorio, y que fue muy, muy lindo también, cómo se lo apropiaron también los jóvenes, después cómo lo llevaron a distintas instancias para sostener sus actividades. Sí, eso que parece como relativamente pequeño en escala y que sirve como para mostrar la articulación de actores tan amplia y impresionante para hacer un seguimiento geográfico de esos grupos a través de un mueble. Sí, sí, porque también uno, lo mejor que puede pasar es cuando uno pierde como el control, la necesidad de impulsarlo, porque ya funciona, ya fue apropiado y sigue su camino. La escuela en la que se hizo no está más, ahora está el polo educativo, pero el objeto ese sigue adentro de la biblioteca, cada tanto sale alguna muestra o al barrio. Como que es una cosa muy mínima, hecha en un taller de unos meses, pero se sostiene en el tiempo, ¿no? Como